La ciudad de Villa María, distante 140 kilómetros de nuestra capital, se vio conmocionada por un hecho protagonizado por una célula extremista declarada ilegal. Los acontecimientos se sucedieron más precisamente en la fábrica militar de pólvoras y explosivos. Es una Argentina de intenso conflicto social, una Argentina donde los sectores trabajadores, los estudiantes, el movimiento cultural, tiene una movilización, una participación muy activa. No es lo mismo a cómo hoy nosotros podemos tener valorizado, decidido el tema de un sistema democrático, a cuando en una sociedad llevaba ya desde el año 30 hasta el año 70, prácticamente 40 años, en donde la democracia era muy manipulada, bastardeada, digamos, manejada. El mundo en ese momento, 1960, el 70, se estaba dando lo que se llama la cuestión de Vietnam. El imperialismo norteamericano iba generando una cuestión de lucha de espacio de poder en lo que serían los sectores asiáticos. Se había dado la Revolución China, la Revolución Vietnamita, la Revolución Cubana. El Che trata desde Cuba de latinoamericanizar la Revolución Cubana. La juventud construye organizaciones revolucionarias. Entre esas organizaciones revolucionarias, una es el Partido Revolucionario de Trabajadores. El PRT surge muy claramente después del Cordobazo, se inserta en esta Argentina del 70, donde la juventud masivamente debate y discute la necesidad de una Argentina distinta. Se iban desarrollando diferentes tipos de movimientos que surgieron con respecto a esta revolución cubana, que planteaban como modo o método en la lucha armada. FAB, FARC, el ERP, todos movimientos que eran maoístas, leninistas, marxistas, socialistas. En 1973 gana la fórmula Perón-Perón con el 61% de los votos y Perón en ese momento ya tiene organizado fundamentalmente al Partido Peronista. La interna, digamos, justicialista es muy violenta, se empiezan a matar también entre ellos, dentro de eso cae Rucci. Es decir, el clima, digamos, violento no se pierde. Donde a finales del 73 se habla de que, bueno, que el gobierno de Córdoba estaría infiltrado, que estaba contaminado, que había demasiados elementos de la izquierda. Es que Córdoba siempre estuvo y estará respaldando el movimiento revolucionario. O del 74 más precisamente, el jefe de la policía de la provincia, teniente coronel Navarro, por expresas directivas del general Perón, según lo que él manifestó más tarde, destituye al gobierno de Ricardo Armando Obregón Cano y de Atilio López. En esa época, de pronto que alguien fuera muerto, asesinado, era normal, ¿no es cierto? O sea, estábamos dentro de ese periodo de violencia política
armada, Marte, que no aflojaba, digamos, renacía permanentemente. Ya fundada y consolidada la AAA, Perón fallece en 1974, el 1 de julio. Con gran dolor debo transmitir al pueblo el fallecimiento de un verdadero apóstol de la paz y la no violencia. Asumo constitucionalmente la primera magistratura del país. El gobierno de Isabel Martínez queda absolutamente bajo la órbita de López Rega en esa consecución de lo que sería la AAA, y comienza a utilizarse términos en el ámbito educativo, que es subversión, que es el término guerrilla, que es el término exterminio. Entonces eso era como una cuestión de que, bueno, un poder que ya está decidido a instalarse con el poder de las armas, indudablemente, de algún modo, en ese terreno también había que tener respuesta. Ya se empieza a ver lo que sería un error, digamos, de apreciación estratégica de parte de las organizaciones armadas, que es entrar en el terreno en que ellos van proponiendo, que era la violencia indiscriminada. No podíamos siempre ser las víctimas, que teníamos que tratar de organizarnos y crear una fuerza militar propia. Con eso de crear una fuerza militar propia surge el Ejército Revolucionario del Pueblo, ¿no? Que es el que acá en Córdoba, a través de una compañía que se llamaba Compañía de Ciudad de Córdoba, realiza el copamiento a la fábrica militar de Villa María. En Villa María estaba de intendente, casualmente, un hombre del peronismo, que era don Carlos Pizorno. Básicamente la ciudad se dividía entre dos fuerzas políticas muy similares conceptualmente, que era el peronismo y el radicalismo. Lo que entonces se llamaba el isabelismo era fuerte en Villa María en ese tiempo. Era fuerte esa inclinación del peronismo, si bien también existía la otra. Los que estábamos en la militancia política sabíamos que algo iba a pasar ese día, ¿no? La información que contábamos era que en la ciudad iba a ocurrir algo que políticamente llevaría a Villa María a instalarse en el orden nacional. Me dijeron un día que necesitaban mi participación en una acción importante. No me dijeron qué iba a hacer. Por supuesto que le dije que sí. Tuvimos una cita en una avenida y nos pasaron a buscar allí en un vehículo, en una camioneta grande cerrada. En esa cita me dicen de que tengo que viajar hasta Almafuerte,
una ciudad que queda a unos 100 kilómetros de Córdoba. Yo fui, digamos, a Río Tercero y del Río Tercero nos recogen en un camión y nos llevan a una vivienda en la cual nunca teníamos la ubicación. Y ahí teníamos el primer lugar de concentración, en una casa grande, donde nos metimos como 50, 60 compañeros. Un compañero del Estado Mayor nos hace el planteo de que el objetivo era la toma de un edificio, de una instalación militar, con el objetivo de recuperar armas, de tomar prisioneros para intercambiarlo con los presos políticos que teníamos nosotros en ese momento y sobre todo de dar un duro golpe propagandístico acerca de la propaganda armada. El operativo comienza, digamos, tomándose como base de operaciones el motel El Pasatía. Teníamos una maqueta donde nos indicaron la ruta, dónde estaba el motel, a dónde íbamos a llegar, cómo desde el motel íbamos a ingresar al cuartel y las escuadras que se encargaban de los distintos objetivos, ¿no? Entonces se designó un grupo que tenía por tarea tomar el puesto 1, un grupo que era el que iba a tomar la Guardia Central, un grupo que era el que iba a tomar la compañía, un grupo que iba a mantener bajo control la fábrica y un grupo que era el que iba a tomar los prisioneros. El grupo que fue a tomar el hotel era otro grupo, ¿cierto? Pero ellos no estuvieron concentrados junto con nosotros en la casa. Teníamos a favor que un compañero nuestro era soldado de la unidad de Villa María, ¿no? Era Petigiani, por lo tanto, desde adentro nos había pasado toda la información de cómo eran las instalaciones, pero además cómo era el movimiento y qué era lo que nos íbamos a encontrar un sábado a la noche. Una vez que cada grupo elabora el plan, nos volvemos a reunir en plenario todo y presenta cada grupo, dice cómo va a llevar adelante su objetivo. Y eso queda ya establecido como el plan de acción. O sea, pasa a ser responsabilidad del comandante de la operación, que era en ese momento Pedro Ledesma, el comandante Pedro, y a tener carácter de orden, o sea, ya no se discute más, se ejecuta. Aproximadamente 24 horas estuvimos concentrados allí, estudiando con maqueta la unidad militar de Villa María. Estamos en esta parte, digamos, de la preparación de la acción en sí, cuando sucede un acontecimiento político a nivel nacional, que fue la muerte de Perón el 1 de julio, que viene a interferir con uno de los objetivos más importantes, que era la propaganda armada. Todavía se discute si se hace o no se hace. Y bueno, finalmente la decisión que toman es no hacerla. Y se suspende y se levanta. Cuando concentramos, digamos, por segunda vez, o sea, van avisando, había que ir a distintos lugares donde se era recogido. Reconstruimos, digamos, todo lo que habíamos hecho antes. Algunos compañeros habían cambiado, se habían modificado levemente algunas situaciones, pero bueno, volvemos a hacer todo el proceso hasta que se nos da la orden de prepararnos para marchar. Siempre en toda acción militar tenemos tres puntos a resolver, digamos. Uno es la aproximación al objetivo, otro es realizar el objetivo y el tercer aspecto a resolver es el de la retirada. Este tercer aspecto era el de más difícil resolución en el caso de Villa María. Y ante la falta de información oficial nos ubicamos en un croquis. Sobre la ruta nacional número 9 que conduce a Buenos Aires, a 5 kilómetros de la ciudad de Villa María, está ubicado un camino lateral que conduce hacia la fábrica militar de armas y explosivos. Si esa noche era la despedida del ingeniero
Felipe y Carpentieri, que se retiraban de la fábrica militar. Cuando se ubican a los dos profesionales que nos iban a reemplazar, era una costumbre en la fábrica militar hacer una cena normalmente en la que se despedía al personal que se retiraba y se daba la bienvenida al nuevo. Y bueno, esa noche del 10 de agosto, sábado a la noche, fue el día elegido para la cena homenaje. Sobre un camino lateral del establecimiento, a 1,5 kilómetros aproximadamente, está el motel. La acción se inició aproximadamente a las 21:30 del día sábado, cuando 4 sujetos vestidos con uniformes del ejército tomaron este motel denominado Pasatiempo, distante a 1 kilómetro de la unidad militar. Entonces estábamos jugando a la escoba y de pronto llaman a la puerta. Entonces el empleado que estaba haciendo el turno de la tarde fue a atender. Entraron 4 personas, en fin, haciendo vestidas con uniformes militares. Uniformes militares, haciendo tirando del ejército, lo abrimos confiado. Póngase en contra la pared. Viejo, le digo, ¿qué pasa? Están toda la noche acá y van a venir con tanto prepo. Y uno de ellos, el que mandaba, me dice, ¿cómo se puede traer a la gente que están en las habitaciones? Casi me vuelvo loco. Yo, imagínate, en ese tiempo era un, por favor. No, le digo, viejo, ¿cómo va a traer las parejas para aquí? Y aquí fueron instalados los transmisores portátiles que sirvieron para las comunicaciones entre los miembros de la célula extremista. Esta es una parte del ejército que estamos haciendo un recorrido antiguerrillero, dice. Llamarlos tranquilos, que salgan, pero las mujeres, digo, la mujer también, si no la mando a buscar, dice. Bueno, tuve que agarrar el tubo y llamar, teníamos 6 habitaciones ocupadas. Y se tuvieron que venir a la administración. Me manda, no me acuerdo si era un cabo o un sargento, uno de esos, con una chata de la fábrica de pólvora a buscar los equipos para instalarlo aquí en el casino y después a la noche vine a poner música. Le pregunté a papá si podía ir a la fiesta, me dijo, mira, a cenar no, pero a eso de las 12 de la noche, que va a estar el Cabezón Álamo poniendo música, vos te vas, charlas con él y escuchás un poco de música, pero a cenar no. Nosotros teníamos que estar en la parte del motel, que cuando nosotros llegáramos, el motel iba a estar tomado. Íbamos a custodiarlo al motel nada más. Nada más que sí, con el objetivo que los planteaban, era de que el motel tenía que resistir hasta el último momento, porque era el único lugar, la única base de llegada y de partida, de escape. Era la noche, el atardecer, el anochecer del 10 de agosto del año 74. Viajamos la distancia que queda entre Río Tercero y Villa María. En Villa María nosotros íbamos a un lugar de concentración de que no sabíamos cuál era ese lugar. Ese lugar era el hotel alojamiento que este hotel alojamiento cuando nosotros llegamos ya había sido tomado por 2 parejas de compañeros. Y alcanzo a una caravana de automóviles que iba a un paso lento, iba esa caravana. De modo tal que yo quedo atrás del último. Todos los compañeros que estábamos en la concentración, en distintos autos, llegamos al motel. Veo que todos empiezan a entrar por el arco ese y se dirigen para el motel. Y eso después, cliente que llegaba, cliente que lo atendían eso, ¿me entendés? Y lo hacían pasar. Se llenó a donde yo estaba a las 4, se llenó a las 5, llenaron a las 6 y las 7.
repentinamente se bajan dos uniformados vestidos de militar, se bajan de ese auto y se me vienen hacia donde yo estaba. Me apuntan con fusil y me dice, bájate. Bueno, y entraron entre gente, que eran como 80, 90 personas eran. Varones y había 3 mujeres, ¿no? Ahí nos cambiamos de ropa, nos pusimos la ropa militar. Cada uno tenía un bolso, digamos, con el que habíamos viajado, donde tenía la ropa civil, los documentos y unos pesos que teníamos para volvernos. Todo eso lo dejamos en los vehículos en los que nos íbamos a retirar, que eran vehículos que estaban estacionados dentro del hotel. Cada comando tenía un walkie-talkie que nos comunicábamos con Pedro, que era el que iba teniendo la visión global del copamiento, ¿no? Me acuerdo muy bien que me acosté en la cama grande, en la cama de mis papás, mientras ellos se arreglaban para la fiesta. Lo vi a papá ya con su traje, un traje azul, a mamá con un vestido de fiesta. Se miraron en el espejo antes de irse y él le dijo a mamá, se va la parejita más linda de la fiesta. Seguimos conversando con uno de los empleados del motel. El trato, nos decía, fue cordial. Sí, ¿Estaban fuertemente armados? Sí, estaban fuertemente armados, pero vuelvo a repetir, el trato fue pero muy bueno. ¿Cuántas personas había en el establecimiento? Más o menos unas 50. En cada habitación había uno de ellos. Que nosotros le preguntáramos lo que quisiéramos. ¿Me entendés? Que ellos sin miedo a nada. Ellos iban a contestar como corresponde. De repente me dice, así que vos sos policía. Sí, así es, le digo. ¿Sabes quiénes somos nosotros? No sé. Nosotros somos el Ejército Revolucionario del Pueblo, o sea, el ERP. Bueno, y casualmente se expresaban tan bien que ya te vuelvo a repetir, capaz uno ya pedirle un arma y salía con ellos a asaltar fábrica. Agarra, saca la pistola y me apunta. Me apunta directamente así. El tipo que estaba atrás de ella agarra y la frena, le dice, negra, pará, dice. Ellos en el pensamiento de ellos lo hacían para beneficio de sus hijos, de sus nietos, porque así no se puede vivir, ellos querían el porvenir para los pibes. Y ahora para que veas, dice, quiénes somos nosotros, anda leyendo esta revista. Me tira una revista arriba de la cama, Estrella Roja, que era un órgano informativo del ERP. Maldita la gana que tenía yo de leer revista en ese momento. Yo lo único que le dije que si se enteraban a los 2 días que se había ahorcado una persona, ¿qué iba a hacer yo? Lo único que le dije, tantos lugares, le digo, que tienen acá, porque que habían varias casas. Me explicaron de que no, que si ellos iban ahí, numerosos como eran, a cualquier casa se iban a dar cuenta. En vez como hay, los sábados iba mucha gente, entonces pasaron desapercibidos. Por eso eligieron ese lugar. Una célula del grupo se dirigió posteriormente hacia la fábrica militar, procediendo a su asalto. Una vez que terminamos con la parte esta de preparar todo el equipo particular de cada uno para retirarnos, nos formamos al fondo y iniciamos la marcha. Cruzamos todo un campo. Bordeando el río y un alambrado, entramos en un pelotón largo, no recuerdo cuánto éramos. Cortamos un alambrado que había como límite del cuartel. Y después estaba un lugar donde había una jaula con muchos perros. Esos perros ladraban y sin parar, enloquecidos. Había una luz que giraba. Y bueno, en un momento pasó la luz y nosotros, hicimos ese cruce casi todos agazapados. Vamos caminando hacia lo que sería el lugar de entrada al cuartel, que por una de las guardias laterales que hay, más cercana al motel,
que se reduce ahí a un soldado que estaba haciendo la guardia. Y nos ubicamos en una zona que quedaba a unos 100 metros de la compañía de la Guardia Central, y estando en ese lugar cada grupo tenía que partir a cumplir con su tarea en un determinado momento. El momento era cuando en el puesto 1, que era otro grupo que había ido a tomar el puesto 1 que quedaba sobre la ruta, en el frente al paso nivel, cuando ese grupo llegara al puesto 1 nos íbamos a comunicar, y entonces en ese momento iba a empezar el desplazamiento dentro de la fábrica. La fiesta se despedía unos ingenieros y se recibía otros ingenieros, una cosa habitual. Así que la fiesta era a las 10 de la noche, entonces vinimos con mi mujer. Cuando llegamos con el auto, tenía un Citroën 13B, estacionamos uno tras de otro. Entonces el soldado nos indicó, no, estacionen en 45 grados. Cuando nos bajamos, estacionen en 45 grados. ¿A qué se debe esto es nuevo? Son órdenes. Bueno, estacionamos a 45 grados, bajamos con mi señora. Tomó el camino principal, el camino hacia el ingreso de APS. Quedamos 3 compañeros adentro, recibiendo a la gente que se iba a ir reduciendo a medida que llegaban al motel, y otros 2 compañeros estaban afuera haciendo la reducción de los ingresantes al motel. Siento que llega un auto y se detiene en el patio el auto, pero sin apagar el motor. Indudablemente cuando entro y veo todo ese lío de auto de parrama, el que vino, digo, ¿qué pasa acá? A uno de los compañeros le alcanzan a ver el arma, la pareja que va entrando, y ahí fuga, da la vuelta y sale y va a avisar a la policía. Se recibió en la guardia una llamada telefónica de que aparentemente estaban por robar o, en fin, algo aquí en el motel, en el pasatiempo. Cuando nosotros estamos esperando las noticias sobre el puesto 1, es que escuchamos una sirena de un patrullero que venía por la ruta. Era un auto que iba por la ruta con la sirena prendida. Las comunicaciones en ese momento no eran como ahora, eran muy precarias. Entonces, sin comunicación acerca de qué es lo que había sucedido en el hotel, ni acerca de si el puesto 1 había sido tomado, el comandante Pedro decide avanzar. Se termina la cena, los brindis, nos entregan una medalla a los que nos íbamos. Era la despedida de estos ingenieros y alguien tenía que encargarse de hacerle una despedida, un chiste, una joda, como se dice. Bueno, transcurrió la fiesta bien, normal, con música, con copas, un baile. Paralelamente, una comisión policial llegó al motel ante la presunción de que se trataba de un asalto protagonizado por delincuentes comunes. Claro, ellos también se percatan que la policía viene, porque yo escucho de donde yo estaba que uno dice, apaguen todas las luces y hagan silencio, que allá vienen. Dice. La idea era que iba a venir la policía, supuesto. Bueno, nosotros, el objetivo nuestro es resistir dentro de él. Pero dentro de la resistencia no teníamos mucho para resistir, teníamos una pistola cada uno con 2 cargadores nada más. Siento que llega el patrullero. Se para por ahí por el patio, siento que bajan ellos, va y pone un ruido de puerta y vos sentís el ruido de los botines en la arena que vienen caminando. Lo demás era todo un silencio. Lo que tratamos de hacer con César era hacer disparos, pero para que frenara el accionar de la policía, porque nosotros sabíamos que era un poquito. Cuando va a hacer el disparo César, se le traba la pistola. O sea que el policía siente el gatilleo. Y ahí el policía no sé si se asusta, creo que hace, pero hace la ráfaga. Y se replegan ellos. Y me dice el César, me dieron. Estaba perdiendo mucha sangre. El que venía herido gritaba, por mi madre, máteme. Se ve que se estaba muriendo, qué sé yo. Llegamos al motel. En ese instante había autos
tanto de una parte como de otra, todo desacomodado. Entonces el oficial decidió, dice, bueno, bájense ustedes, porque eran tanta la cantidad de tiros que se tiraban de ambas partes, tanto de la entrada como de la salida del motel. Entonces, yo me voy a ir hasta la fábrica a buscar apoyo, dijo. Y se vino. Entonces el grupo de compañeros que tenía que ir a la Guardia Central y a la compañía se desplaza. Arranca ese grupo de la siguiente manera. El soldado Petillani, que era soldado dentro de la unidad que custodiaba la fábrica, junto con 2 compañeros más, salen a la calle, uniformados y armados, y van por el medio de la calle charlando como hacían habitualmente los relevos. Y bueno, con la ventaja de que Petillani lo conocía, ¿cierto? Por las dudas lo interceptará alguien. De esa manera se desplazan ellos por el medio de la calle hacia la compañía y hacia la Guardia Central, y el resto de los compañeros de esos grupos, de esos 2 grupos, se desplazan por el cubierto de la vista de los guardias, por los árboles, ¿cierto? Por el costado de los árboles. Cuando se acercan a la compañía, había un soldado que estaba de guardia ahí, el que estaba de guardia en la compañía, que es el soldado Fernández, que a pesar de que lo reconoce a Petillani, le da la voz de alto. Baja el fusil del hombro, pone bala en recámara y le da la orden de alto y le pide la contraseña. No había otra posibilidad en ese momento que reducirlo. Se hace una ráfaga de la cual el soldado es herido, y bueno, y a partir de ese momento se desencadena la toma de la compañía y de la Guardia Central. Demoramos un rato ahí la operación de ir a buscar las armas para atenderlo a este compañero, a este soldado herido. Quedó en el colchón ahí, le pusimos una almohada, un compañero que llevaba para curaciones le hizo las primeras curaciones ahí. Sentimos un tiro. Tal es así que uno de los soldados automáticamente va al teléfono que se encontraba en una de las piezas acá y pregunta a la compañía qué pasaba. Entonces él le dice de que quien le atiende, que no se hiciera problema, que se le había escapado un tiro a un soldado. Pero la compañía ya estaba tomada. Quédense tranquilos, que en cualquier momento va el oficial de servicio para allá. Casi simultáneamente, 3 compañeros entramos a la guardia. El objetivo era reducir a un suboficial e impedir que tocara la alarma. Nosotros entramos, reducimos, tomamos bajo control, digamos, lo que son los soldados que estaban ahí. Estaba todo oscura, ya estaban durmiendo. Entonces no sabíamos dónde estaba la luz, nada, entonces levantamos al primer soldado que estaba ahí para que prenda la luz. Que los llevamos a una habitación donde quedan, digamos, encerrados. Entramos como tropel a la guardia y nos lanzamos así, cuerpo a cuerpo con el suboficial. Impedimos que tocara la alarma, ¿no? El rastrojero que nosotros lo veíamos a través de la sombra de los árboles cuando salía de la compañía. Y lo vemos venir al rastrojero. A todo eso todavía no estaba tomado el puesto número 1. Cuando vemos venir el rastrojero, aproximadamente antes de llegar 10 metros, digamos así, saltan del rastrojero y se abren en abanico los guerrilleros. Ya de forma muy apresurada, ¿no es cierto?, toman a los soldados y le quitan el armamento. En ese momento que están entrando estos compañeros a la Guardia Central, cuando empiezan a sonar los primeros disparos, eso precipita todo. O sea, todos los que nos habíamos quedado
en el lugar donde estábamos concentrados, al borde del límite de la fábrica, irrumpimos, ¿cierto? Cada uno cumplió su objetivo. Justo termina de poner en el tema de la película El Golpe. Y entran a los gritos, golpeando puertas y gritando. Y siente un copamiento del tercer cuerpo de ejército. Las órdenes eran esas, todo el mundo cuerpo a tierra, todo el mundo boca abajo. Manos hacia adelante y que las llaves de los vehículos lo pusieron adelante de nuestra cabeza. Nosotros no tenemos nada contra ustedes, sino con lo que ustedes representan. Casi que dije, mirá la hora que se ponen a jugar con esto. Una de las mujeres le dijo, mira la joda que se manda la Raúl. Linda joda. Yo me voy a ir a la fábrica a buscar apoyo, dijo. Y se vino. Y no regresaba, y nosotros en la puerta de civil, corriendo, que las parejas que venían, los vehículos que venían, uno lo hacía retroceder, lo hacía volver. Entonces, y no venía, como a la hora se sintió acá, era tremendo. Nosotros que estamos ahí cerca, en la fábrica, lo que ocurría, con la cantidad de proyectiles que se tiraban. Y nosotros no sabíamos que estábamos ahí, no sabíamos qué pasaba y el oficial no regresaba. En el puesto 1, que nosotros no sabíamos qué suerte había corrido, digamos, el puesto y los compañeros que iban a tomarlo, se escucha una ráfaga de ametralladora. Y ahí es donde los tirotean a los policías, de la cual uno sale herido en una pierna. Ese auto era un colador, porque directamente lo agarraron con una ametralladora, ¿no es cierto? Tiro tras tiro, ese auto quedó imposible. Y seguidamente los hacen bajar y los introducen también en la pieza. Pero el puesto 1 estaba tomado, estaba reducido, y por el puesto 1 ingresan los vehículos que venían desde afuera a recoger las armas y a recoger a los prisioneros que se tomaran. Entonces, cuando ellos empiezan a hacer señales de luces, y ahí empiezan a entrar por el frente. Ahí entraron autos, camiones militares, autos militares. Una vez que estamos en esa situación, preguntan por el director de la fábrica en ese momento. Químico que estaba en el laboratorio dijo, el director está enfermo. Se saque el mayor, yo soy el mayor. Mayor Larrabure se levantó, estaba el cuerpo a tierra, se levantó. Una persona dijo, las esposas. Cuando sale hacia la puerta del casino, le atan la mano en la parte de atrás del cuerpo de él. Y cuando lo llaman al capitán García, él se levanta y empieza a salir para la puerta, como todos los cobardes, entrar para un lado o para el otro, en vez de salir de frente. Se dan cuenta de eso y lo van y lo agarran. Y lo sacan por la fuerza entre 2 o 3. Se sintió una ráfaga de ametralladora, muchos tiros así de ametralladora. Es que García había intentado escaparse. Entran los vehículos que tienen que recoger los prisioneros y habían podido ser reducidos. El mayor Larraure, que era mayor en ese momento, que era el subjefe de la fábrica, y el capitán García, que herido. Esos 2 prisioneros son retirados. Larraure es trasladado a una cárcel del pueblo y a García, como no había posibilidades de ser atendido de sus heridas, se lo deja en un vehículo en la zona del Hospital de Clínica de Córdoba y se informa de que estaba ahí para que pueda ser auxiliado, y es auxiliado y es atendido y bueno, y se salva, digamos. El local de fabricaciones militares, el grupo sedicioso ya prácticamente había procedido a su copamiento total y se habían apoderado de armas y explosivos. El tema de las armas fue sencillo porque como no hubo resistencia, simplemente cuando llegó el vehículo se cargaron las armas, ahí participamos todos. Entonces pedimos ahí a los soldados, el que quiera puede colaborar para que sea más rápido esto.
Entonces ellos nos ayudaron más que todo a bajar abajo y ya estaba un camión, a bajar el armamento. Que tal cual como nos había dicho Petillani, era un armamento, un caudal importante de armas. El objetivo, que era recuperar todas esas armas, realmente se lograba en forma bastante exitosa. Cuando estábamos en eso empieza a producirse un enfrentamiento en la zona del barrio militar. El director del establecimiento, teniente coronel Guardone, se encontraba en su vivienda ubicada dentro del establecimiento militar y mantuvo un breve tiroteo con los extremistas. Un bombardeo prácticamente, que era el intento del grupo de tomar la casa del director, que estaba ubicada bien frente al casino de oficiales con una rotonda de por medio. Me despiertan los disparos. Y claro, yo me había quedado pensando que tenía que ir a la fiesta, a escuchar música. Y claro, sobresaltado me levanté de la cama y no entendía muy bien qué es lo que pasaba, pero eran disparos de un lado, disparos del otro. La guerrilla tiraba hacia la casa del director y después se decía que el director tiraba a él, la señora y una mujer que trabajaba en la casa del director desde diferentes ventanas de la casa del director, como para simular que había una mayor cantidad de gente tirada. De pronto una mujer gritó: lo bajaron al gordo. Y ahí es donde hieren al compañero Brolo, creo que se llama, médico, que estaba detrás de un árbol, y él sacaba la rodilla nada más, y el tipo tenía puntería y le pegó en la rodilla. De golpe, silencio, nosotros no sabíamos qué hacer, por ahí escuchábamos movimiento, no veíamos a nadie que nos estaba controlando, charlábamos entre nosotros a ver qué hacíamos. Y no me olvido que todos fueron a la barra y se servían whisky, tomaban. Y en un momento se escucha y dice: ¿quién le digo que se levantaron? Los matamos a todos. Vieron las copas, caían clean, caían todo el suelo. Y nos llevaron a otra sala que estaba al lado. Y en ese momento empieza a participar un muchacho que se manifestaba explicando las razones del operativo, de las críticas a la política nacional, de que era una guerra contra la mal llamada democracia de Isabel Martínez de Perón. La cuestión es que este muchacho estuvo ahí, no sé, 10 minutos, después por ahí desaparecían de nuevo y nosotros nos quedamos. El personal de la fábrica militar estaba todo dominado por ellos, no había uno suelto, ¿me entendés? Entonces todo lo que se movía por ahí eran ellos, pero nosotros no lo sabíamos, por supuesto. Estando de un lado para el otro, escucho un altoparlante que decía, una voz de mujer alta, enérgica, que las armas del pueblo habían copado la fábrica militar y que iban a proceder a retirarse, que el copamiento había sido un éxito. Cuando se retira el camión con las armas y se retira el vehículo que traslada a los prisioneros, el comandante Pedro se entera de que el hotel había sido copado por la policía. Entonces ahí empiezo a escuchar el radio operador que tenían, que empieza a hablar fuerte y gritaba: compañeros, estamos rodeados por la policía, ¿qué hacemos? Y en el hotel estaba la retirada. O sea, teníamos que recuperar el hotel para poder concluir con la acción satisfactoriamente. Claro, se mantenían en comunicación de esa forma. Los otros le dicen: aguántense porque ya vamos a ir para allá. Tomamos una camioneta que era del ejército, una camioneta que era de la guardia de la fábrica. Se designa en ese momento al grupo de compañeros que van a recuperar el hotel. Entre esos compañeros voy yo con el equipo mío, con el grupo mío, que era la reserva. Iba un camión por la ruta, derecho al pasatiempo, y lo veía que iba con un reflector que alumbraba para ambos costados de la ruta. La camioneta del ejército, con todos nosotros uniformados, es tomada por los policías como si fuéramos militares.
Entonces ingresamos hasta el medio del dispositivo que tenía la policía. Y se bajó un hombre de la chata y dice, venimos mandando por Liendo Moral, porque Liendo aparentemente había venido aquí a la fábrica a buscar refuerzo. Se baja el compañero Caña y dice, bueno, ¿quién está a cargo? En ese momento no había ningún jefe a cargo del operativo, y los primeros que habíamos llegado nosotros. Entonces un hombre, un flaco, delgado, dice, yo soy el jefe de la policía de Villa María y de Villanueva. Cuando este hombre se identifica, entonces el compañero Caña le dice, bueno, ríndanse y entreguen las armas, que nosotros somos el Ejército Revolucionario del Pueblo. No, dice, estos no son de la fábrica, son contrarios, dice, cóbranse. Entonces en ese momento se escucha un disparo que no se sabe, yo no sé de dónde vino. El compañero que dirigía, digamos, el grupo, dispara, digamos, contra el motel y contra la policía. Marcelino Cuello quiere cruzarse porque él gritaba que eran dice, son los muchachos de la fábrica, son los muchachos de la fábrica. No, le decía, Bruno, ¿no ves que los tiran? No son los muchachos de la fábrica, no ves que los tiran. Y él quiso cruzar y le agarró una bala en la ingle y lo volteó. Disparamos hacia donde estaban los policías con todas las armas que teníamos. Yo iba enfrentado a los fales, que se hubo de noche, veía las luces que salían, entonces me tiré al piso. Me quedo ahí cuando apenas alcancé a clavar la cabeza en la gramilla, sentí el impacto. Entonces pegué un grito fuerte y ahí nomás se escuchó alto el fuego, alto el fuego, alto el fuego, y policía rindosen, y policía rindosen. Ellos salen al encuentro y yo me disparé buscando el río. Y se disparó un médico, mátelo, decían, y tiraban. Después supe que era Aguilera. Caña le insiste que tiren las armas y que se entreguen, que estaban copados. No sé quién gritó de atrás de los nuestros y se los rendimos. Automáticamente pararon el fuego. Entonces se los reduce, no hubo, ya después de eso, no hubo ninguna resistencia, ninguna oposición de parte de la fuerza de la policía y son llevados, digamos, adentro. Al rato siento que los traían leña y leña, les vayan dando culatazos, puñetes, de todo lo que podían. Y había como unas 8 o 9 parejas allá adentro, pero todas vestidas, nada de desnudo, nada, todo vestidas. Eran parejas que habían ido ahí. Los encierran en un lugar, pero se escuchaba todo lo que se hablaba, porque el retumbo y todos hablaban fuerte, los gritos. Un hombre dice, negra, ¿qué hacemos con todos estos tipos? Y la mujer contesta, mátelon a todos estos hijos de puta. Y hace 2 retrocesos en la ametralladora, hace track y track, 2 retrocesos. Entonces me dice ella a mí, la que estaba a la par mía, dice, los mata. No, le digo, no tiene bala. Dice, cállate, milico, guacho, dice, porque el primero que voy a matar va a ser a vos, dice. Pero yo estaba como si hubiera sido como un cuento, ¿no es cierto? No estaba nervioso ni nada por el estilo, porque una cosa de repente así. Viene un pequeño silencio así, y el otro, más sereno parecía, le dice, no, negra, ¿cómo vamos a hacer eso? Dice, deja, dice, el objetivo que nosotros teníamos ya ha sido logrado. Lo que tenemos que hacer es retirarnos de acá. ¿Qué tiempo permaneció el grupo subversivo aquí en este local? Sí, más o menos unas 5 horas. 5 horas, sí, por ahí. ¿La policía llegó al poco tiempo de que arribara este grupo? Sí, más o menos. Cuando lo avisaron que llegaron 15 o 20 minutos. Se produjo un violento tiroteo. Sí, escuchamos algunos disparos, pero de ahí no sabemos nada porque estábamos todos encerrados y no. ¿Algunos de los policías fueron detenidos por el grupo? Sí, fueron detenidos. Y encerrados también en una de las habitaciones. Fueron encerrados, pero vuelvo a repetir, también fueron bien tratados. Se vuelve a retomar el control, digamos, del motel como base operativa y a la cual van después llegando todos los demás compañeros que todavía estaban en el cuartel, que van, que una vez enterado de que se retoma el cuartel, vuelven, porque de ahí había que volver a salir. Y por el mismo lugar por donde hemos entrado, salimos, recorremos ese descampado y volvemos al motel. Y ahí es cuando yo lo veo a César Regañarás, que era compañero, pero además amigo mío, muy amigo mío. Lo veo desangrado, ¿no? Que todavía vive, pero que está
totalmente desangrándose, totalmente empapado en sangre, ¿no? Y ahí, bueno, fue muy emotivo eso, porque ahí nos abrazamos y ahí nos despedimos, digamos. Él ya era consciente que se moría, ¿no? Al rato se escucha movimientos de ir y venir, se ve que estaban rejuntando todas sus cosas para irse. Con ustedes no hay nada, dice. Pero dice, nosotros vamos, pero por 15 minutos no salga nadie, porque hay francotiradores y no creo que maten más gente, dice. Nosotros necesitábamos hacer el copamiento en el menor tiempo posible y realizar lo más rápidamente posible la retirada, porque la realidad geográfica de Villa María y sus alrededores no te da lugar para dónde esconderte, digamos. No hay montaña, no hay monte, no hay selva, no hay nada de eso. En esa inmensa pampa, ¿cómo haces para escabullirte? Entonces cada grupo se desplaza, salen y hacen la ruta que tenían que hacer, llevándose algunas armas. Esas armas, la consigna que se llevan los compañeros es dejarlas en algún lugar de donde puedan ser recogidas después. Escapamos, hemos relajado ya por el camino de los lagos. Y aparecimos allá en una pinza que había del ejército, que estaba. La orden era no dejarse agarrar, ¿no es cierto? O sea, nadie tenía que caer, ¿viste? Entonces había que romper la pinza o a tiros o buscar la forma de fugar, de escapar. Ahí es cuando nos damos vuelta con el auto. Él muere ahí, de acuerdo a lo que dijo la policía, que había muerto apretado por el volante del auto, y yo salgo por la puerta. Entonces me agarran fuera del auto. Yo lo que después me acuerdo es que me despierto en el hospital, ¿no es cierto? Ya estaba esposado, ya estaba despertando de la inconsciencia. Y esperé, y en determinado momento veo que viene mamá. Venía mamá, que la llevaban dos mujeres, la venían sosteniendo, y bueno, ahí nomás me dice mamá, se lo llevaron a papá, y bueno, es como que uno jamás imagina una situación por el estilo. Es como que uno piensa que siempre estas cosas le van a pasar al otro y nunca a uno, ¿no es cierto? Sí me acuerdo que ya al llegar a la puerta de entrada de la fábrica, ya notamos un movimiento que no era el habitual. Había más soldados y cuando entraron los chicos en el vehículo que tenían a dejarme en mi casa estaba toda iluminada y con mucha gente afuera. Y cuando me bajé y pregunté qué había pasado, me dijeron, se lo llevaron a tu papá. Y bueno, había varias de las señoras que le estaban acompañando a mi mamá, como que todo, digamos, un poco se desdibuja. Sí sé que yo salí corriendo llamándolo y tratando de buscarlo. Y bueno, a partir de ahí comenzó una nueva vida para todos nosotros. En el grupo y los que estábamos ahí teníamos que buscar dentro de los vehículos que había uno para poder elegir. Y bueno, con otro compañero empiezo a buscar, digamos, a probar, buscar un vehículo hasta que encontramos uno lindo. A mí me dice un empleado, por un ruido de la correa. Yo no lo escuché, me dicen, Chiche, te llevan la Coupe. Está loco, te llevan la Coupe. Una Coupe Fiat, 1500, estaba linda, se la veía nueva, o sea,
para poder tomar velocidad fuga rápido, tenía el tanque lleno. Bueno, cuando no sentimos más ningún ruido salimos. Y no estaba la coupé, sí se la habían llevado. Esa coupé la dejamos en La Carlota, y en La Carlota me tomo un tren, con el tren ese me voy a Junín. Y de Junín después vuelvo en colectivo a Córdoba. Cuando estábamos volviendo para Córdoba, y sí, había, ya en la entrada a la ciudad había controles policiales, pero ya veníamos, digamos, de civil, o sea, con traje, camisa, pelito corto, o sea, muchachos buenos. Y en la otra fila atrás había otros muchachos de pelo largo, tipo hippie. A nosotros ni nos controlaron, fueron los muchachos que eran hippies, le pidieron documentos, revisaron bolsos, todo, a ver qué traían. Cuando vieron que ellos no tenían nada, entonces nos dejan salir, pasan. Hace un poco la subjetividad, digamos, en todas estas cosas, ¿no es cierto? Y me pongo a pensar, digo, ¿qué hacemos todos encerrados acá adentro? Si afuera debe haber algún tipo de herido o alguna gente que esté mal herida y necesita ayuda, auxilio, alguna cosa. Y agarré la puerta placa que daba para la cochera, le empecé a agarrar patadas. Hice un flor de boquete y salí por el boquete 4 patas para afuera. Salgo y veo todos los autos desparramados, con las luces prendidas, las puertas abiertas. Algunos le habían sacado la llave y se la habían tirado. Al ratito golpean la puerta de adentro del motel, de otra pieza. Y bueno, nadie tenía armas ni nada. Entonces una de las mujeres que estaba ahí dije, lo que sabe, pase, dice, aunque sea con los zapatos, lo vamos a pelear, dice, al que está ahí adentro. Me rompieron puertas cuando se fueron. La misma desesperación de haber estado encerrado tanto. ¿Me entendés? En vez de esperar de que le abriera la puerta, yo no. Mucha gente empieza a irse, desesperado. Todos querían huir del lugar porque era un infierno. Bueno, mira, yo salgo. Si me matan, mala suerte, le digo, pero yo está Cuello en el suelo. Y era como una hermana conmigo. Bueno, corrí donde estaba Cuello, salieron todos, corrí donde estaba Cuello, y entonces Cuello me dio la mano así. Y me dice, estoy mal, gringo. A mí me apodan el gringo nomás en la policía. Y estoy mal, gringo, estoy mal. Y entonces llega Franco, otro que era compañero mío también, Horacio Franco, y le dice, negro, me voy nomás. Lo único que me dolió fue la pérdida del compañero. César gritaba, viva el RP, viva la Revolución Socialista en Argentina. Muchachos, compañeros, continúen la lucha. Esa era lo que él decía, ¿no? En voz que alta, pero que se fue apagando poco a poco. A partir del hecho de Villa María, que es de conocimiento público, aumentamos un poco la prevención de hechos de esa naturaleza. Acá te queremos trabajar en orden y en paz. Y mientras haya delincuentes, sean ideológicos, políticos o comunes, la justicia va a actuar. La Cabana Lo que instala es el reino del terror en la provincia de Córdoba. Y cualquiera que se salga y entre al terreno de la subversión va a ser castigado con toda la fuerza de la ley. ¿Me comprende? Una cosa es el terrorismo en general, es usar el terror como una técnica de manipulación social. Y otra cosa son los ejércitos, las fuerzas populares. En Latinoamérica, muy excepcionalmente, en Argentina no hubo ninguna organización de izquierda que tomara las armas que usara el terror. Esto es la totalidad. Todo el armamento que fuera sustraído en la fábrica de Villa María. Todos tenemos la obligación de concurrir a esta limpieza.
que es la única forma que podemos tener felicidad y tranquilidad en la provincia, orden, progreso para todos. Están efectuando en esta ciudad ubicada a 148 kilómetros de la ciudad de Córdoba un denominado operativo rastrillo en procura de dar con el paradero del mayor Larrambure. La ciudad, que no estaba politizada desde esa perspectiva, rechazó inmediatamente lo de la toma de la fábrica. Los diarios más importantes hicieron tapa durante una semana con esto y hubo, por lo menos en los que militábamos políticamente, bastante temor por la represión que se había implementado. Sí, impactó la cuestión de la Larrambure. En Villa María impactó mucho porque, bueno, había mucha gente que lo conocía y impactó bien. Pero siempre hay que poner en discusión esto de lo que después se va a vender con la muerte de la Larrambure. Y uno lo vio distinto de lo que lo veía el común de la gente. Primero, 22 años, una formación política. Lo de Larrambure era un hombre que tenía un uniforme y aparecía como un enemigo. El tiempo te va demostrando que todos los que tenían uniforme no eran enemigos. Y después, por mucho tiempo no volvimos a tener noticias de papá. Era como que hubiera desaparecido o tragado la tierra. Tuvimos como medio de comunicación cartas, pocas que le permitían escribir a él, y nos iba como preparando, como que estemos dispuestos a esperar lo peor, que sepamos perdonar. Siempre su mensaje fue así. Y bueno, llegó un punto en que se acercaron los guerrilleros a tratar de establecer un canje por mi papá. Nos llamaron por teléfono y nos dijeron que vayamos a un lugar, a un bar, en un sitio determinado, que atrás de un espejo íbamos a encontrar una foto con una nota de papá. Y bueno, para nosotros fue terrible ver esa foto y ver cómo estaba mi papá, porque era como que era otra persona. Y ahí informaba los nombres de los guerrilleros que querían que liberen a cambio de que lo dejen en libertad a él, ¿no? Cuando nosotros le informamos y le mostramos eso al ejército, dijo que el ejército no podía negociar, que esa decisión únicamente podía tenerla la presidente, dando un indulto a los guerrilleros que estaban presos. Entonces se trató de conseguir la entrevista. Tal es así que un día determinado teníamos una cita a una hora ya fijada, y a último momento la suspendieron a la entrevista, porque si se hubiese conseguido, por ahí, por decisión de la presidenta, que era la mujer de Perón, María Estela Martínez de Perón, podrían haberse liberado a los que ellos querían, a los que el ERP quería. Y bueno, esto fue, me parece que, no sé si habrá sido en julio, hacia fin de julio o principio de agosto. Y no pasó mucho tiempo cuando el ERP dio el comunicado de que papá se había suicidado. Y entonces, a los pocos días, no sé exactamente cuándo, se apareció el cadáver de él en una alcantarilla en Rosario. Entendí que la justicia, de alguna manera, puede de alguna manera estar relacionada con el perdón. Porque el perdón es superior a la justicia. Es porque de alguna manera la historia argentina está sedienta de justicia y de verdades. ¿Para qué? Para que nunca más vuelvan a ocurrir todas estas cosas del pasado. Por eso
Abrí en el 2007 la causa de papá, un febrero, y en noviembre hubo un fallo muy importante de un fiscal general que dijo que estaban dadas todas las condiciones para afirmar a priori que estábamos en presencia de un delito de lesa humanidad y un crimen de guerra, las dos causas, pero que había que investigar. La investigación no fue fácil, tardó casi 3 años más en abrirse, hoy se está investigando, y se está investigando no solamente el copamiento, el cautiverio, el secuestro, la muerte, sino que se está investigando el contexto histórico. Uno quisiera que la historia hubiera sido otra. Pero lamentablemente la historia es la historia siempre. Y en la historia ocurren cosas que a las personas no les agradan. Matanzas, genocidios, ataques, confrontaciones, guerras civiles, ocurren. Siempre las violencias tienen un punto en común, que es la intolerancia, siempre. Cuando alguien está muerto por la intolerancia, ya no importa si es de derecha o de izquierda. No importa. Sí, un hombre que murió por la intolerancia del pensamiento del otro. No es misma la violencia que ejerce el Estado, que sería el lugar a donde uno tendría que recurrir para estar al resguardo de cualquier intemperie que atente contra algunos de los derechos que me asisten como ciudadano, que la violencia que ejerce cualquier otro sector. Eso no es comparable. Lo primero es el respeto a la vida de la otra persona, el respeto a que el otro sea diferente. Nadie puede imponer sus ideales a otro por medio de la violencia. Nosotros no éramos un grupo que enfrentaba la violencia de la derecha y de los militares genocidas. Nosotros éramos hijos del pueblo. Éramos una forma en la que se expresa la conciencia política de la clase obrera y el pueblo. Nosotros no nos inventamos solos. Nosotros somos producto de un proceso social que es la movilización y la lucha de los sectores oprimidos y explotados de la sociedad en pos de mejorar sus condiciones de vida. Esa lucha, que nunca es violenta, que siempre es pacífica, esa lucha fue bloqueada de distintas maneras, fue impedida, fue reprimida, de tal manera que la única posibilidad que nos dejaron fue la de enfrentarnos violentamente contra la violencia criminal de la explotación. Y creo que lo más grave de todo eso, que ese accionar favoreció a consolidar un discurso político con el cual los sectores más reaccionarios de la sociedad pudieron después contragolpear con el golpe de Estado. Nosotros descubrimos que hubo muchos malos que nos hicieron creer que con esta metodología, con esta violencia, con este secuestro, iban a cambiar las estructuras del país. Yo les vuelvo a preguntar, ¿valió la pena? Uno surgió, actuó luchando contra un poder dictatorial que creo legítima la lucha que hicimos y el origen, digamos, que tuvo, pero que después se fue entrando en una encrucijada que no la resolvimos correctamente. Lo que explica, digamos, esa decisión era ese conocimiento profundo, esa decisión de que era lo mínimo imprescindible que podíamos hacer en ese momento y en ese lugar para lograr el objetivo que nos proponíamos, que era una revolución socialista, una revolución que cambie y mejore las condiciones de vida de todos. Yo también crecí con miedo. Y eso no quiero que se repita en mi patria.
No quiero que constantemente se hable de los derechos humanos nada más de la guerrilla. Quiero que se reconozca que hay muchos militares que murieron como mi papá con el uniforme intacto, limpio. Y que bueno, que sí se cometieron muchos errores y que hoy uno tiene que reflexionar sobre eso y no seguir pensando que un combate de una lucha entre bueno y malo, entre lo que cambia el mundo y no lo cambia, no verlo tan dentro de eso extremo, de forma idílica. No hubo dos demonios tampoco. Creo que hubo personas que se comprometieron con la historia, con un ideal de patria, de sociedad, y que ese involucramiento era hasta la última consecuencia. O sea, del otro lado también hubo oficiales, soldados, gente que peleó, digamos, pero peleó dignamente y por lo que consideraba que era un mejor país también, era el ideal de patria de ellos, no era el nuestro. No hay dos violencias, no hay dos demonios, hay un solo demonio. El demonio que había en ese momento y el cual nosotros enfrentamos es el mismo demonio que existe hoy y que se llama explotación, ¿cierto? Mientras haya explotación, la violencia de la explotación es una violencia que nos convierte en piezas de una máquina, que nos deshumaniza, que nos bestializa, que nos envilece. Entonces, esa es la violencia que lo único que podemos hacer ante esa violencia es resistirla. Y la resistiremos de todas las formas posibles. En este momento hay condiciones para resistir esa violencia por medios democráticos, entonces la resistiremos por medios democráticos, ¿cierto? Nunca la vamos a aceptar como natural, no es natural. Lo natural es de que todos tengamos acceso a todos los bienes de la naturaleza. Los cambios se están dando. Y en eso yo también me juego. En la democracia verdadera. Mientras exista la explotación y la miseria, la vamos a resistir de todas las formas que sea posible. Esperemos que eso sirva para tomar otros caminos y reconocer, no solo reconocer a quienes fueron compañeros, con quienes estuve desde una postura revolucionaria, sino también reconocer a quienes desde el otro bando pelearon correctamente, se jugaron por un ideal de patria que aunque no sea que haya sido diferente al nuestro, pero reconocer eso, ¿no? Dentro de la sociedad que en los momentos difíciles siempre ha habido generaciones que se han jugado por otros países. Es un desgarro que uno siente y eso se mantiene, ese dolor uno lo lleva para siempre. Eso a lo largo de la vida queda. Uno parece, con el correr de los días, que la vida continúa, uno va formando su familia, tiene hijos, pero ese dolor permanece, no pasa, porque uno no encuentra explicación para la violencia. Que nosotros, a pesar de todos los problemas y todas las caídas y todas las desapariciones, nosotros fuimos felices. Fuimos felices porque tuvimos un centro de vida, tuvimos un ideal, tuvimos un algo por el cual vivir. Y no se puede vivir sin tener algo, pero muy, muy profundo por el cual vivir. Lucho desde hace muchos años para dejarles el mensaje de papá, el mensaje de perdón, el mensaje de paz, el mensaje de la no violencia, y que en el esfuerzo, en el estudio, está la mejor Argentina que todos nos debemos. Nosotros en ese momento la usina que teníamos era la decisión de cambiar la vida. La decisión de terminar con la injusticia, con la opresión, la necesidad de tener una vida mejor y más buena para todos.
es ahí donde encontramos la energía y la decisión para asumir semejantes riesgos del que éramos plenamente conscientes. Y todos hemos perdido acá, no hay... o sea, el dolor es igual para todos de perder un ser querido. No porque sea militar, no te duele. Y eso no se reconoce. Pero bueno, en la historia hay que vivirla, hay que hacerla y a partir de ahí se construye. Nada se hace teóricamente. Y ya te digo, más allá de que uno quisiera que esa historia no hubiera ocurrido, yo no reniego de haber sido parte de esa historia. Y siempre, bueno, recuerdo a todos los compañeros que han caído, que han muerto y con los cuales seguimos comprometidos.